Bienvenidos a la clase Función por partes. En esta clase vamos a empezar revisando un poco de todo lo que es los conocimientos anteriores que nosotros debemos tener para poder profundizar en ese tema. Nosotros durante el año hemos revisado lo que es la función lineal, lo que es la función cuadrática, lo que es la función cúbica. También revisamos un poco de lo que es la función de partes y este tema va a servir para reforzar un poco del conocimiento de función por partes para que lo tengamos presente y podamos pasar a los siguientes temas. Entonces tenemos primerito que recordar lo siguiente. La representación gráfica de toda función lineal es una línea recta. Por lo tanto, aquí nosotros podemos observar el gráfico. También nosotros tenemos que la representación gráfica de toda función cuadrática es una parábola, que lo tenemos aquí. Y también la representación gráfica de toda función cúbica es una curva y lo tenemos aquí presente. ¿Por qué es importante recordar este tipo de gráficas? Porque al momento de introducirnos a función por partes debemos tener en mente cuál es la forma de cada una de las gráficas. Así las funciones lineales van a ser líneas rectas, las funciones cuadráticas parábolas y las funciones cúbicas van a ser curvas. Entonces eso no nos olvidemos, debemos tenerlo presente. Entonces función por partes. ¿Qué tenemos en la función por partes? Una función definida por partes es aquella que no está definida por una sola ecuación, sino por dos o más. Es decir, que esta función por partes va a estar combinada entre función lineal y función lineal, función lineal y función cuadrática, función lineal y función cúbica, y así sucesivamente. Es decir, que van a existir una mezcla de todos los tipos de funciones. Entonces van a haber funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones cúbicas. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí nosotros podemos ver, aquí tenemos una función cuadrática y aquí tenemos una función lineal. Aquí tenemos una función lineal, función lineal, función lineal y función lineal. Y así se van a componer cada una de las funciones en nuestros ejercicios. Entonces, con esto en mente vamos a pasar al ejercicio número 1. Tenemos lo siguiente. Graficar la siguiente función y obtener su dominio y recorrido. Ahora, en estos ejercicios yo les he dejado aquí un graficador que se llama GeoGebra, que es online y que ustedes lo pueden utilizar para poder graficar de una mejor manera sus gráficas. Si es que no necesitan este graficador, ustedes pueden hacerlo manualmente, no hay ningún problema. O si no, también pueden utilizar otro graficador como es de gramática. Entonces, una vez que nosotros hemos acordado esto, vamos a pasar al ejercicio. El ejercicio me pide lo siguiente. Me dice que f de x es igual a 3 si x es menor que 0, 2 si x mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Para nosotros resolver estos ejercicios, lo primero que voy a hacer es identificar la función que me piden graficar. En este caso, el 3. El 3 es una función constante. Una función constante que no está acompañado de ninguna letra, de ninguna variable, es decir que solo lo único que debemos hacer es considerarle y igual a 3. Entonces voy a graficar y igual a 3. Entonces al momento de graficar y igual a 3, yo observo que su gráfica es una línea recta que se extiende desde el menos infinito hasta el 0. Entonces yo puedo ver lo siguiente. Aquí está el menos infinito y aquí está el 0. Entonces me dice que es desde el 0 abierto, entonces por eso escribo un círculo de color blanco y se va hacia el menos infinito. Y ahí estaría la primera gráfica. Ahora, una vez que yo he realizado la primera gráfica, voy a identificar la segunda gráfica. La segunda gráfica es el 2, también es una función constante y por lo tanto tengo que y es igual a 2. Como y es igual a 2, entonces lo único que yo voy a hacer es también graficar una línea recta como tengo yo aquí. En este caso, mi gráfica se va desde el 0 hacia el más infinito. Entonces, como está aquí mayor o igual, le ponemos un círculo pintado de color negro y entonces nosotros debemos verificar lo siguiente. Verificamos que se cumpla la función por partes. Vemos aquí que la primera gráfica termina en un circulito blanco
y vemos que la segunda gráfica termina en un círculo cerrado. Al momento de realizar las gráficas, esto debe ocurrir para que ven desde el menos infinito, aquí se abre, se cierra y se va hacia el más infinito. Entonces eso debemos tomar en cuenta. Ahora, lo que también se nos pedía es que nosotros debemos hallar el dominio y el recorrido de la función. Como nosotros vemos, la primera función viene desde el menos infinito, llega hasta el punto cero, abierto, se cierra en el punto cero y se extiende hacia el más infinito. Es decir que el dominio del dominio de X vendrían a ser todos los números reales. Ahora, ¿cuál sería el recorrido? El recorrido se lo observa en el eje de las Y. Se lo observa en el eje de las Y y tenemos lo siguiente. Tenemos que están dos puntos, un punto está en el 3 y un punto está en el 2. Cuando nosotros tenemos nuestro recorrido de esta forma, lo que hacemos es escribir el recorrido entre llaves 3, punto y coma 2. Y de esta forma nosotros nos damos cuenta que el recorrido está en dos puntos de la gráfica. Eso es todo lo que debemos hacer en este primer ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Tenemos graficar la siguiente función y obtener su dominio y recorrido. Entonces para esto de igual manera aquí les dejo el enlace de un graficador para que ustedes puedan utilizarlo y de esta manera se facilite el hecho de poder graficar el ejercicio. Como les mencioné anteriormente, lo primerito que nosotros vamos a hacer es identificar qué tipo de función se me pide graficar. En este caso la función que debo graficar es menos x y me dice para los valores si x es menor que 0, es decir, los valores negativos y excluido el número 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a poner esta función en nuestro graficador y tenemos la siguiente gráfica. Entonces, tenemos que, como dice que va desde el 0 abierto, entonces aquí nosotros tendríamos que realizar un círculo, un circulito de color blanco. Tendríamos que realizar un circulito de color blanco en donde se incluiría todo esto, ya que esto inicia aquí en un circulito blanco y se extiende hacia el menos infinito. Ahora, una vez que yo he graficado la primera función, procedo a graficar la siguiente función. ¿Qué tengo en la siguiente función? Observo x y me doy cuenta que esta también es una función lineal, pero su dominio está restringido desde x mayor o igual a 0, es decir, desde el 0 hacia el más infinito de los positivos. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a realizar la gráfica de este ejercicio. Una vez realizada la gráfica de este ejercicio, lo que yo me doy cuenta es que aquí en la gráfica anterior había un círculo blanco y en la gráfica nueva es un círculo cerrado, por lo tanto se queda como un círculo cerrado. Entonces ahí se visualiza claramente que se cumple el principio de la función por partes. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a sacar el dominio de la primera función. Y el dominio de la primera función viene a ser de la siguiente forma. Está dado desde el menos infinito hasta el 0 y desde aquí se extiende hacia el más infinito. Por lo tanto, el dominio de toda mi función vienen a ser los números reales. Ahora, para hallar el recorrido vamos a hacer lo siguiente. Para hallar el recorrido yo me debo fijar en todo lo que es los valores de y, es decir, en todos los valores de y. Entonces, como me doy cuenta, mi gráfica parte desde el punto 0, y se extiende hacia el más infinito. Eso significa que va desde el 0 cerrado hacia el más infinito. Ejercicio número 3. Tenemos lo siguiente. Aquí se me pide calcular menos x al cuadrado considerando que si x es menor que 0 y x al cuadrado considerando si x es mayor o igual a 0. Entonces la gráfica de ese primer ejercicio estaría aquí y la gráfica de este segundo ejercicio estaría acá.
Entonces, para nosotros poder realizar el dominio y el recorrido, vemos que se extiende tanto hacia arriba como abajo, por lo tanto el dominio es los reales y el recorrido también viene a ser los reales. Y vemos que el punto de intersección de las dos gráficas hace que se cumpla la función por partes. Y por último tenemos el cuarto ejercicio, en donde tenemos una combinación de función lineal, función constante y función lineal. Entonces nosotros realizamos la primera gráfica siguiendo el procedimiento que me citan a continuación y la gráfica de x está aquí. Tenemos la gráfica de la función constante aquí y tenemos la gráfica de la otra función constante aquí. Entonces una vez que yo he realizado las respectivas gráficas, lo que yo debo hacer es sacar el dominio. Vemos que el dominio viene desde menos de infinito, se extiende, aquí se mantiene constante y se extiende hacia el más infinito, es decir que el dominio viene a ser todo lo real. Y el recorrido nos fijamos en la parte de la y vemos que parte desde el punto 2 cerrado y se extiende todo esto hacia el menos infinito. Se extiende todo hacia el menos infinito y ese vendría a ser el recorrido de la función. Eso es todo en cuanto al tema de función por partes. Gracias.